Hola, hola, sé bienvenido al canal, suscríbete. Hay muchas charlas que escuchar por medio de la palabra de Dios, crecimiento de vida y crecimiento espiritual. Vamos a estar hablando acerca de conocer el Espíritu Santo. Bueno, pues a lo largo de los siglos, pues Dios se ha venido revelando progresivamente a la humanidad y nosotros no le podemos ver. ¿Por qué? Porque estamos cegados espiritualmente. Y pues le ha manifestado su amor a cada persona del mundo, sus características divinas y personales, pero sobre todo su esencia. Y como nosotros sabemos, el Espíritu Santo, pues es Dios vivo. Él siempre se muestra como el único Dios verdadero que se expresa en tres personas, en Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? A quien ningún hombre ha visto. Y Dios Hijo, que es Jesucristo, quien es el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y que vino a salvarnos porque ya no había nadie que nos salvara. Y Dios Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad, que guía a los creyentes. El Espíritu Santo nos da la fe. Dios nos da la fe por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, como todos sabemos. Y el Padre vive en el ámbito celestial. Jesús está sentado a la diestra del Padre, gobernando con autoridad, y el Espíritu Santo permanece en la tierra liderando la iglesia, dándonos fe. Durante siglos, pues la obra del Espíritu Santo ha sido ignorada y rechazada y hasta declarada obsoleta. Pues este pequeño mensaje de Dios, pues Dios nos va a empezar a despertar espiritualmente. Y no es una paloma el Espíritu Santo, aunque es tierno y manso como la paloma, ¿verdad? Como se nos hace saber. Y cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, descendió del cielo el Espíritu Santo convertido en una paloma cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y no es viento, aunque se mueve como el viento. No es agua, aunque limpia y sacia la sed. No es fuego, aunque quema y purifica como el fuego. Sus características y funciones y propósitos, pues ¿qué produce su derramamiento de fe? ¿Cómo se mueve sobre la faz de la tierra? ¿Cuál es su papel en los últimos tiempos? Y usted merece tener un encuentro personal, íntimo con el Espíritu Santo por medio de Cristo. ¿Para qué? Para que empecemos a vivir plenamente, para que empecemos a vivir plenamente y empecemos a conocer de Dios. Y Dios nos va a empezar a despertar por medio de Cristo, dándonos fe por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Y en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos que creer en el Espíritu Santo espiritualmente. Y pues el mundo usa la religión para tratar de enmarcar a Dios, reduciendo lo sobrenatural a algo que sea aceptable a la sociedad y que no ofenda o incomode a los demás. Porque sabemos que cuando empezamos a hablar de la palabra de Dios, la gente se incomoda. Siempre la gente se siente mal, se siente ofendida cuando empezamos a hablar de la palabra de Dios. Y pues Dios solamente quiere demostrar a la iglesia el resplandor de su poder. Dios nos quiere dar amor y ternura siempre a todos por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, dándonos una fe, creyendo en lo que no podemos ver y en lo que no podemos palpar. ¿Ok? Y pues la iglesia, lejos de respaldar la persona del Espíritu Santo y el poder de Dios, intenta camuflajar, ¿no? O reemplazarlos por Dios. No tienen reemplazo. No hay que reemplazar a Dios, porque muchas personas se están yendo por la idolatría, por la herejía, por la brujería, por la hechicería. Y ahora toda la gente quiere ser santera. Toda la gente le quiere adorar a la muerte, sabiendo que la muerte les arranca la vida.
y Dios perdone a todas esas personas, y doy gracias a Dios porque Dios me ha despertado espiritualmente por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Porque tenemos que tener fe para que Dios nos empiece a despertar. Tenemos que tener unas ganas fervientes de amar a Dios y de conocerle, ¿ok? Porque podemos reemplazar el poder de Dios con el carisma, los mensajes de autosuperación y la habilidad humana. No porque el talento o el carisma no transforman a la gente, no cambian su corazón, no salvan ni liberan, solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Lamentablemente son muchos los cristianos que se han conformado a los ritos y tradiciones de la religión y rechazan el mover del Espíritu Santo. Todos tenemos una ansia de estar cerca de Dios. Entonces, bueno, pues respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso lo vemos en la Biblia, en Zacarías 4:6. Todos tenemos unas inmensas ganas de conocer de Dios, y a veces los problemas nos abruman demasiado y nos apartan de la presencia de Dios. Todos los problemas cotidianos que tenemos hoy en día, bueno, pues nos apartan de la presencia de Dios. Tan solo en las redes sociales nos pasamos las horas. Dios Padre Todopoderoso nos perdone por medio de Cristo, porque perdemos el tiempo. No estamos viendo que estamos echando a perder nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos un propósito aquí en esta tierra y Dios quiere que cumplamos ese propósito, pero todos nos estamos desviando. ¿Por qué? Porque ya no le queremos poner atención a Dios. Dios nos perdone. Bueno, pues entre más tratamos de complacer a la gente para no ofenderla, bueno, pues menos vamos a agradar a Dios. Dejamos de predicar el Evangelio porque la gente se ofende, porque la gente se molesta, porque la gente se enoja. No, mi gente linda, hay que seguir predicando, hay que seguir luchando y hay que seguir valiente. ¿Por qué? Porque tenemos que esforzarnos y ser valientes y buscar de la palabra de Dios, buscar de Dios por medio de su palabra y seguir hablándole a la gente de Dios, aunque la gente se moleste. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una emoción, no es un pensamiento. El Espíritu Santo, bueno, pues es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la presentación de la santidad de Dios, y su naturaleza, bueno, pues la describe su nombre santo. Y Él tiene los atributos del Padre, la naturaleza del Hijo, y trabaja en unidad con ellos. De hecho, bueno, pues está presente en todo momento. Es el principio y el final. En Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará Consolador para que esté con vosotros siempre, que es el Espíritu Santo. El Consolador es el Espíritu Santo. Y bueno, pues el Espíritu Santo es omnipresente, omnisciente y omnipotente, porque es Dios. Y esto quiere decir que está presente en todas partes, todo lo sabe y tiene poder más que suficiente para cambiar las cosas. Pero además tiene sentimientos, emociones y voluntad, porque es un Espíritu Santo. Y Él nos enseña todo lo que Cristo hizo y nos recuerda su palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 14:26. Él revela la obra completa de Jesucristo, revela la cruz, porque Él estaba allí cuando Cristo murió, cuando Jesús murió. Pero también es la fuerza que levantó a Cristo de entre los muertos. Y el Espíritu Santo es maestro, guía, consolador e intercesor. Y de igual manera, bueno, pues el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando empezamos a flaquear en la fe, bueno, pues Él viene y nos llena de fe. Gloria al Señor. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Con gemidos indecibles, en Romanos 8:26 en la Biblia, una relación con el Espíritu Santo. Cuando no sabe cómo orar por alguna situación, usted debe presentársele a Dios
y empezar a orar en lenguas. Así estará orando en la perfecta voluntad de Dios, y el Espíritu Santo vendrá a ayudarle en su debilidad. Como sabemos que todos somos pecadores y todos tenemos debilidades, ¿verdad? Y algún pecado siempre tenemos ahí, que es nuestra debilidad, y que Dios nos perdone y que Dios nos ayude por medio del Espíritu Santo a darnos fe y a seguirnos esforzando. Y tome tiempo para empezar a comenzar para conocer a la tercera persona, que es la Trinidad. El Espíritu Santo tiene su propia personalidad, voz y atributos, pero más de un creyente pasa su vida completa sin conocerlo. Más de un creyente. Óiganlo bien. Hoy lo invito a entregar su corazón y entrar en su lugar de intimidad y tener un encuentro con el Espíritu Santo por medio de Cristo, porque Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y bueno, pues la obra del Espíritu Santo en el creyente, bueno, pues el tema del nuevo nacimiento es tratado bajo la sección de regeneración en nuestras vidas. Y bueno, pues Jesús dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso lo vemos en Juan 3, versículos 5 al 6. Y el Espíritu Santo da testimonio al creyente de ser hijo de Dios. Y él cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. En 1 de Juan 5:10, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Romanos 8:16, y por cuanto sois hijos de Dios, envío a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. En Gálatas 4:6 es importante notar que en cada uno de estos versículos, bueno, pues el Espíritu es el que toma la iniciativa en cada uno de nosotros. Él es el que da testimonio dentro del corazón de cada creyente de la tierra, de cada humano. Bueno, pues esto no es solo un sentimiento interior, es el testigo divino de una nueva relación llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y cuando es lograda, bueno, pues Él es quien testifica de su realidad. El Espíritu Santo sella al creyente por medio de Cristo. Bueno, pues Él está también, en Él también, bueno, pues vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Eso lo vemos en Efesios 1, 13 al 14. Y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, en Efesios 4:30. Dios nos ha sellado por medio del Espíritu Santo para que todo el que creamos en Cristo, bueno, pues todos tengamos una oportunidad de volver a vivir después de que duermamos en la muerte por primera vez. Y el sello del creyente trae al pensamiento la idea de posesión cuando somos salvos. Dios coloca su sello de dominio sobre nosotros. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Y era común en los días de Pablo que un mercader fuera al puerto y eligiera ciertos trozos de madera poniendo su marco o sello. El sello de posesión de Dios a sus santos es la presencia del Espíritu Santo morando en sus corazones. Bueno, pues esta es el arra o contrato de aquellos que son suyos hasta el día cuando Él regrese a tomarlos por sí mismo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. En 2 de Timoteo 2:19. No, pues el Espíritu Santo transforma al creyente a la imagen de Cristo. Y este pensamiento también tiene que ver con la influencia santificadora del Espíritu Santo. Bueno, pues al transformar la naturaleza de los hijos de Dios, por tanto nosotros
todos mirando a cara descubierta como un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En 2 de Corintios 3:18, bueno, pues ahí podemos ver más versículos, ¿verdad? Mas todos nosotros como con la faz sin velo reflejamos la gloria de Dios, siendo transformados a la misma semejanza de gloria en gloria, aun como es derivada del Espíritu del Señor. Pablo habló del hecho de que los cristianos son epístolas de Cristo. Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En 2 de Corintios 13. Bueno, pues la figura también cambia en el versículo 18 y asemeja al cristiano a un espejo que refleja la imagen de la gloria de Dios. La cara de Moisés resplandecía a medida que descendía del monte Sinaí, dado a que al comunicarse con Dios, bueno, en 2 de Corintios 3:7 tuvo que poner un velo sobre su rostro para que la gente pudiera mirarlo, a causa de que la gloria del Señor era resplandeciente. Dios es poderoso y Dios nos puede cambiar a todos, pero es importante también poner atención a su palabra. ¿Por qué? Porque es importante. Bueno, porque así solamente Dios nos va a empezar a despertar espiritualmente. Si nosotros empezamos a buscarle, bueno, recuerdan el bautismo, bueno, pues con el Espíritu Santo, y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En Hechos 1:7. Bueno, pues el bautismo con el Espíritu Santo es el derramar el poder de Dios en una persona, convirtiéndola en un vaso o instrumento de Dios, en un vaso nuevo, capaz de efectivamente cargar actividad sobrenatural y demostrar el poder de Dios donde quiera que vaya. ¿Cuál es el propósito del bautismo con el Espíritu Santísimo? Bueno, pues muchos creyentes han sido bautizados con el Espíritu Santo, con la demostración de hablar en lenguas, y sabemos que solamente el don de hablar en lenguas lo da el Espíritu Santo, pero no conocen el propósito del bautismo. Sin embargo, bueno, la Escritura nos enseña que hemos sido ungidos por Dios, y para lo que fuimos ungidos, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bueno, en Isaías lo vemos 61:1. Bueno, pues el propósito del bautismo con el Espíritu Santo es empoderarnos y llenarnos de sabiduría para ganar almas para Cristo y predicar el Evangelio y ser instrumentos en sus manos, no solo para salvación, sino también para hacer lo que Él necesita, para proveer el milagro que la gente busca, ya sea de salvación, sanidad, finanzas, restauración, liberación y otras necesidades. Y bueno, como ustedes saben, que Dios nos ayuda en todo tiempo y en todo momento, y el propósito es que usted sea un testigo efectivo de lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, que demuestre, bueno, pues el poder de Dios por donde vaya, que pruebe con señales, milagros y prodigios y maravillas que Cristo no está muerto, Cristo está vivo, que proclame que Él está vivo y que todavía sana a los enfermos y liberta a los cautivos, porque cuando vivimos en pecado estamos cautivos del pecado. Dios nos perdone.
y Dios nos libere por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Y bueno, pues habla también cuáles son las evidencias que ha sido bautizado. Bueno, pues habla en otras lenguas, y esta es la evidencia inicial de que hemos sido bautizados y sumergidos en ese poder, pero no es la evidencia principal. Recibe el poder de Dios. Cristo nunca dijo quédense en Jerusalén y les daré el don de lenguas. En énfasis, bueno, pues de la promesa no fueron las lenguas, sino el poder de Dios. Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No hemos sido bautizados solo para hablar en lenguas, sino para ser transformados y convertidos en bendición para otros, demostrando así su poder con milagros y señales. Cada vez que alguien necesite de una oración, de palabras de aliento, bueno, pues tenemos que hablarle de Dios. Tenemos que hablarle de Dios y tenemos que orar por esa persona y por las personas que están junto a nosotros que necesitan de una oración. Y si tú eres un creyente y crees de Dios, bueno, pues Dios te va a poner las palabras exactas para que ores por esa persona que necesita de palabras de aliento. ¿Y cómo sabe que es portador del poder de Dios? Bueno, pues lo usa, es decir, cuando ora por un enfermo y se sana, cuando echa fuera demonios, cuando habla de Cristo a las personas, reciben salvación, cuando las señales le siguen. Estas son manifestaciones que tiene el poder de Dios. A veces nos encontramos con personas necesitadas, con personas que están a punto de morir, y aunque seamos ignorantes a la palabra de Dios, y si nosotros queremos orar por esa persona, Dios por medio del Espíritu Santo nos va a poner las palabras exactas. Y es importante orar por las personas que necesitan de nosotros con la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí en su palabra de Dios, ahí nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Ok? La Biblia, la palabra de Dios, es un instructivo para cada persona, para cada ser humano, y Dios nos va a despertar espiritualmente por medio de su palabra. Y hay un cambio radical y otra forma de saber que tiene el poder, bueno, de Dios, es que su vida cambia radicalmente. Si antes tomaba licor, ahora ya no va a tomar. ¿Ok? Si antes se drogaba, ahora ya no se va a drogar. Si antes era malvado, ahora ya va a ser una buena persona. ¿Por qué? Porque es una lucha continua en tratar de cambiar la personalidad de cada persona. Sabemos que todos tenemos una lucha con las adicciones, y que ya no desea revolcarse en los viejos hábitos, ¿verdad? Y si ve que los problemas y dificultades, situaciones que antes lo agobiaban y lo desesperaban, bueno, pues van a desaparecer sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que el poder de Dios está obrando en su vida para hacerlo más que vencedor en Cristo Jesús. Porque Cristo nos selló para salvarnos, porque Él vino a salvarnos. Y bueno, pues también adquiere uno la seguridad, y el poder de Dios, bueno, pues da la seguridad de que Dios es más grande que su problema, y que Dios es más grande que el diablo y que cualquier situación o circunstancia que estemos padeciendo. Y bueno, pues siente pasión, y el poder de Dios lo vuelve apasionado por su presencia, y aumenta su sed y hambre por tener más comunión con Él. Para estar en comunión con nuestro Padre Celestial, bueno, pues tenemos que también tratar de hacer esos cambios. Pero Dios los hace por nosotros, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Y bueno, para estar en comunión con Él, por su fuego, por su poder sobrenatural y por la revelación de su palabra, y lo lleva al convencimiento y a tener convicción para poder estar buscándole cada día. ¿Por qué? Porque tenemos que buscarle a Dios, tenemos que buscarle y tenemos que tener convicción, tenemos que ser mejores personas cada día y tratar de entregarnos por medio de Cristo. Y Dios da dones por medio del Espíritu Santo. Y como nosotros sabemos, 3 capítulos del Nuevo Testamento, al igual que partes de otros 2, están dedicados exclusivamente al tema. Y hay aproximadamente 100 referencias del Nuevo Testamento que se refieren al tema de dones espirituales, o al ejercicio de uno u otro de aquellos de la iglesia. En primera de Corintios capítulo 12, bueno, pues este número es
exclusivo de los milagros de Jesús en los evangelios. Como todos sabemos, pues a pesar de la manifestación frecuente del Espíritu en la iglesia del Nuevo Testamento, bueno, pues la mayoría de los libros sobre doctrina y teología ignoran los dones del Espíritu, los dones espirituales, o dedican un simple párrafo o dos a su discusión con el sentir de que los dones carecerían al final de la era apostólica, mucho de lo cual, bueno, pues es negativo. No existe la más mínima clave en el Nuevo Testamento de que el otorgamiento del Espíritu Santo cesaría antes de ver cara a cara y antes de que lo perfecto venga, ¿verdad? En 1 Corintios 13, 10, 12. Te invito a que leas ahí, la verdad que Dios nos va a empezar a despertar. Y bueno, pues es importante que la fe del creyente siga creciendo. Y bueno, pues es importante también creer a Dios y tratar de hacer cambios en nuestra vida. Sé que es muy difícil en lo personal, pero Dios, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos da la fe y nos da la convicción para tratar de cambiar esos hábitos que tenemos malos, ¿verdad? Y los dones espirituales, bueno, pues ahora bien hay diversidad de dones. Y la palabra griega carisma, que es traducida don espiritual, viene de la palabra básica caris, que significa gracia. Un carisma entonces es una capacitación, una dotación o una bendición impartida libremente por Dios. El texto de Corintios bueno, pues se refiere a los dones como espirituales porque son capacidades libremente impartidas por el Espíritu Santo. No pueden ser merecidas ni ganadas, siendo de origen divino. Son operadas a través de personas llenas del Espíritu Santo, pero en un sentido real con dones de la iglesia, el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, versículo 11 al 27. Bueno, pues ahí Dios nos va a empezar a dar dones espirituales, dones del Espíritu Santo. Y el propósito de los dones espirituales, bueno, pues el propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia más que nada. Si el ejercicio de los dones no edifica y construye la iglesia, bueno, pues el cuerpo no tiene valor. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales y procurad abundar en ellos para edificación. En 1 Corintios 14, 26, más las palabras edificar y provechoso se emplean 8 veces en 1 Corintios. Con relación a la operación de los dones espirituales, los dones son impartidos con el propósito de traer provecho y edificación espiritual a todo el cuerpo. Si un don espiritual es ejercido sin amor o como despliegue personal, entonces una campana de oro se transforma en un címbalo. En un címbalo que retiñe nada más, porque no tendría valor. El don de la profecía tiene 3 propósitos. El que profetizaba habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En 1 Corintios 14:3, pues ahí podemos ver, cada uno de estos 3 efectos edifica y es de provecho al cuerpo de Cristo. La edificación, la palabra edificación viene de la palabra griega oikodome, que básicamente significa el acto de construir una estructura. Los dones vocales son dados para ayudar a la edificación del templo del cuerpo de Cristo. Y la exhortación, la palabra exhortación se traduce a la palabra griega parakles, que significa exhortar o animar. Está relacionada con la palabra paracleto. El nombre de Jesús dijo el Espíritu Santo. El nombre Bernabé significaba hijo de consolación o amigo. La palabra griega traducida consolación es la misma paráclesis. Que bendición y que provechoso resultó Bernabé a toda la iglesia, especialmente a la iglesia de Antioquía. Y eso lo vemos en Hechos 11, 22 al 26. Y la forma verbal de paráclesis, exhortación, frecuentemente es traducida como os ruego. Que él exhorta a la iglesia puede mover y motivar a los creyentes
hacer la total voluntad de Dios. Y también podemos ver en Hebreos 10:24, provee un buen ejemplo de este tipo de exhortación y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras de nuestro Señor. Bueno, pues es importante creer en el Espíritu Santo, porque Dios nos va a empezar a despertar espiritualmente por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Él nos da una fe pura y verdadera por medio del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Espero te haya servido de utilidad esta lectura y sigamos creciendo en espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.